A mí me votaron por una mujer que yo hice una llamada y ella dice que yo la traté mal. No, porque estos siervos de ahora creen que ya porque hablamos y ya, Ya. ya. Para que tú lo leyeras. Y era una cosa, unas palabras de una persona que está haciendo una carta suicida. No sentía lo que ellos estaban sintiendo. Yo estaba como que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo Indiferente. reaccionar. Bienvenidos a La Palabra, el espacio en donde compartimos cómo Dios transforma nuestras vidas. Hoy es un día muy, pero que muy especial, porque nos acompaña una persona muy especial para mí, mi hermana en Cristo, Eliana Maite Santana Soto. Eliana, ¿cómo te encuentras? Gracias, Jeremy, por esta invitación. De verdad que me siento muy honrada y feliz de ver lo que Dios está haciendo en tu vida y de que hayas iniciado este proyecto. Me encuentro muy bien, gracias al Señor, nerviosa. ¿Y tú? Yo bien, yo bien. Para los que no saben, Eliana es la única persona que puede subirse a un metro a predicar y que no le dé vergüenza y que le dé vergüenza a una cámara. Eso es increíble. Pero hoy, ¿qué tenemos para hoy, Elianita? Hoy tenemos un preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que nos hicieron a través de Instagram y TikTok. Subimos unas historias diciendo a las personas que nos hicieran preguntas, cosas que querían saber sobre nosotros. Y nada, vamos a empezar con las preguntas directamente. La primera pregunta la van a estar viendo por ahí, que nuestra hermosa editora Suset la va a poner, que es ¿cómo se conocieron? Elianita, cuéntame, ¿cómo nos conocimos? Nosotros nos conocimos en el gimnasio, íbamos al mismo gimnasio, no hablábamos, solamente como que conocíamos de la existencia del otro. Y en pandemia empezamos a hablar porque él me escribió. Sí, porque es otra cosa. Duramos un año yendo al mismo gimnasio. Viéndonos en el gimnasio y no hablábamos ni Nunca nada. dijimos nada, porque yo estratégicamente dije, por ahí viene una pandemia, cuando llegue la Bien. pandemia. No. Pero yo no le di ningún comentario ni nada, porque yo jugaba béisbol cuando eso y estaba enfocado en mi béisbol. Y no le hablé nada y automáticamente llegó diciembre, que llegó la pandemia. Yo le mandé un mensajito que vi que su entrenadora, ¿qué fue lo que pasó? Creo que tu entrenadora había subido algo Una tuyo. foto mía y Jeremy cogió el Instagram de ahí y me escribió. Estaba tan enfocado que él me escribió, duramos como un día hablando y él me dejó de responder así como por un mes. Hombres, escúchenme, sean inteligentes. Yo le había hecho una pregunta, no recuerdo cuál. Tú me preguntaste, cuéntame de ti, qué tú haces, qué tú estudias. Entonces yo maté dos pájaros de un tiro porque yo estaba jugando béisbol. Entonces yo no estaba haciendo nada. Yo no estaba estudiando, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Y dije, bueno, hasta aquí llegó la conversación. Él duró un mes para responderme esa pregunta y después vuelve como si nada a responderme la pregunta. Sí, porque yo dije, creo interés, ¿verdad? Ahora ella dice, oh, y este muchacho me dejó de... Ahí está su sede detrás de cámara riéndose. Pero funcionó. Funcionó. Duré un mes sin responderle y al mes, exactamente un mes, le respondí como si nada hubiera pasado, como si fuera de la noche a la mañana. Que yo estudio. Ahí ya yo estaba trabajando, estaba estudiando ya en la universidad y le dije, bueno, yo soy un estudiante de Derecho, trabajo. y por ahí nos fuimos y empezamos a hablar. Eso fue diciembre de 2021. Sí, Ujú. diciembre del 2021, estamos en el... No, 2020 yo creo que fue. Sí, porque la pandemia fue en el 2020. Exacto, no había empezado. Perdón, ya había empezado la pandemia, sí. Diciembre de 2020 yo la escribo y duramos hablando un tiempo ahí. Diciembre de 2020 ya te respondo a los 30 días. Ajá. Hablamos en noviembre. Y ya ahí seguimos hablando y hasta el día de hoy. Aquí estamos. Hablamos creo que fue como por 4 meses, porque es otra batalla. Yo te hablé, yo me hice el difícil al principio. Y después pero me tocó a mí, claro. yo duré 4 meses haciéndote invitación, invitándome picnics, salidas al cine, que si salida en familia, que si trampolín, de todo. Y la sierva me decía que sí, y un día antes me decía... Que no, porque lo que pasa es que como él y yo hablábamos tanto por chat, yo soy muy tímida. Entonces, yo no quería como que en persona se dañe, pero no se dañó.
Gracias a Dios. Pero entonces, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo nos volvemos a ver después de pandemia? Después de yo no haberte hablado, después de hablar por 4 meses, ¿cómo se da el día que tú y yo nos volvemos a ver ya para hablar, no como en el gimnasio? Yo fui al gimnasio con tu hermana. Explíquenme. Ella no me ve a mí y ve a mi hermana antes que a mí. Yo que tengo 4 meses, labia. Y no me ve a mí y ve a mi hermana antes que a mí, pero sigue. Fui al gimnasio con su hermana y Jeremy vive cerca del gimnasio y su hermana me dijo que vayamos para su casa. Y yo, oh, ¿cómo así? Porque la idea era que tú ibas a entrenar a mi hermana Sí. para que ella aprendiera a entrenar en el gimnasio. Y mi hermana le dice que vamos para... Para mi casa. Y yo estoy allí. Esto es muy importante. Y gracias, Señor, porque yo entiendo que Dios me lo reveló. Porque ella está en el gimnasio y yo estoy trabajando. Yo trabajaba desde casa en ese entonces. Y recuerdo que yo estoy acabado de levantar. No me he cepillado, no me he puesto un pantalón. Estoy en boxer porque todo el que trabaja desde casa me entiende. Nosotros nos paramos de la cama a la silla directamente. Y yo estoy sin cepillar, sin bañar, en boxer, sin poloché. Y digo, mira, déjame yo arreglar esta habitación. Déjame yo bañarme, cambiarme. No vaya a hacer cosa que esta muchacha coja para acá. Y efectivamente, así fue. Y ella se me apareció allá. Cassandra me dijo, ella está allá afuera. Y yo, ¿qué? ¿Qué tal? Ahí me subió la bilirrubina, como dice el adorador Juan Luis Guerra. Y nada, y eso es hasta el sol de hoy. Siguiente pregunta, Eliana, dale. La siguiente pregunta es, ¿qué tiempo llevamos juntos? Buena pregunta. Buena pregunta, Jeremy. ¿A quién le toca responder A eso? ti, cuéntanos. No, yo sé. Llevamos, ¿a qué estamos hoy? Déjame ver. Estoy calculando, varón. Tranquilo. ¿Te ayudó? No, estamos a 3 años y 6 meses ya. 3 años y 6 meses. No desde el día que nos hablamos por primera vez, sino del día que ya se lo pedí, porque duramos como 1 mes y pico viéndonos. Y ella me dice después, ¿tú no me lo has pedido? ¿Tú no me has pedido que sea tu novio?" Claro, Para mí, porque- yo no iba a pedir nada. No, porque estos siervos de ahora creen que ya porque hablamos y ya no hay que pedir ¿Estamos nada. orando? No. Y eso, llevamos 3 años y 6 meses, gracias a Dios. Una pregunta que puede ser simple para la mayoría de personas que están viendo esto, pero es increíble la cantidad de personas que nos escriben preguntándonos esto, y es, ¿de dónde somos? Somos de República Dominicana. Elianita, aunque parezca española, completamente dominicana. ¿Tú naciste aquí en la capital? Eso yo no lo sé. Sí. Y Jeremy, aunque parezca totalmente dominicana, Oye, nació en España. yo nací en Madrid, España. He vivido un tiempo en Madrid, España, pero la mayor parte de mi vida ha sido aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Para los que me preguntan de Nueva York, que si soy dominicano, que si soy de dónde soy. Me han escrito personas de Nueva York preguntándome si yo estoy predicando en el metro de Nueva York. Ah, sí, porque como ellos nos ven en el metro, ellos nos preguntan. Pero las personas que se han montado en el metro de República Dominicana, ¿Sabe que es diferente? Dios mío, el metro de Nueva York no se compara en Es muy nada, diferente. es terrible. Pero bueno, siguiente pregunta, Elianita. La siguiente pregunta es si nos vemos viviendo fuera del país. ¿Tú te ves viviendo fuera del país, Eliana? Pues la pregunta era para ti. Ah, bueno. Yo entiendo que no. Yo no me veo viviendo fuera de este país. República Dominicana es como dice el anuncio, lo tiene todo. Tiene lo bueno, tiene lo malo. Pero no me veo viviendo fuera de este país. Aunque he visitado otros países, entiendo que este país tiene algo especial en cuanto al cristianismo. Y fuera de eso, tú te puedes dar vida verdadera aquí. Yo he ido a Estados Unidos a trabajar durante muchos meses y entiendo que no es vida. No es vida trabajar para comer. Trabajar para comer. Es como un ciclo así. Entonces, lo que la mayoría de gente quisiera es vivir el sueño americano. Ujú. Y a mí el sueño americano no me gusta. A mí me gusta mi paisito. Tiene alguna que otra cosita, pero... Y también como que es tan diferente allá afuera, las personas, como que es todo tan frío. Sí,
Así. Entonces yo no me veo viviendo fuera de aquí. ¿Y tú? Yo tampoco. Tampoco. No. Aún con el tráfico, porque Liana el tráfico la tiene... No, pero imagínate, ¿qué hago? Porque hay tráfico en todos los países, Pero... los motoristas no lo he Ay, visto en no. otro país. No hablemos de los motoristas aquí, por favor. Dicen que en Colombia están así de fuerte, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué música escuchan mientras están entrenando? Porque, me imagino que esa pregunta no la hicieron porque nosotros grabamos el story de las preguntas mientras estábamos En el entrenando. gimnasio. Ujú. Dale, Ilanita, cuenta. Yo era loca antes con las músicas del mundo, pero se lo entregué a Dios y ya en el sol de hoy no me mueve nada de esa música. Y actualmente estamos escuchando Matamba, Madiel Lara y cositas así, de vez en cuando adoraciones, hasta en el gimnasio. Sí, son buenas a veces. A veces Sí. como que cuando quiero sacar un PR, perdón, si voy al gimnasio, sé que no estoy en mi mejor forma física, estamos trabajando en ello. Pero tales Roberto, Rubinsky, lo escuchamos mucho también. Pero Matamba, yo creo que la mayoría de gente es posible que no lo conozca. Sí. ¿Qué tú le dirías a la persona que escucha Matamba por primera vez? Porque tú pasaste por ahí. Porque lo que ella mencionó, soy yo que le he entrado en eso. Y al principio nunca le gustan. Que le dé una oportunidad, porque yo me acuerdo que la primera música que tú me pusiste de Matamba fue Fuego en sus ojos. Y Escuchen yo me esa quedé canción. como que, ¿y qué es? Pausen el video si quieren y vayan a escuchar Fuego en sus ojos de Matamba. Y van a quedar, eso es cristiano. Yo pensé que él se volvió rockero. Él va por ahí, pero es cristiana. Escúchenla, se las recomiendo. Siguiente pregunta, Elianita. La siguiente pregunta es ¿cómo hacer correctamente un devocional? Buena pregunta, buena pregunta. Hay muchas personas que luchan con tener un buen devocional. Yo entiendo que una de las razones por la que pasamos por estancamiento espiritual, en la que pasamos días sin tener devocionales, es por un precepto que se nos ha creado. De que tenemos que orar tantas horas, de que tenemos que leer tantos versículos. Exactamente. Como que si tenemos una regla para hacerlo. Exacto, que mientras más yo ore, mientras más yo lea, más tengo de Dios en mí. Así es. Y eso es, el analizarnos, el exigirnos, es un problema porque estamos exigiéndole a la carne. Entonces siempre vamos a tener esa lucha de intentar hacer lo que es espiritual desde la carne. Y eso es una batalla. ¿Cómo hacer un buen espiritual? Por ejemplo, Un buen devocional. Un buen devocional. ¿Qué tú dirías que es un buen devocional? ¿Cuáles son los elementos necesarios para un buen devocional? Oración, adoración, lectura de la palabra y... ¿Esencial? Esos son los tres esenciales. Exacto. Y quizás ver una prédica, en el caso de que guste. Exacto. Cada persona va a tener un devocional diferente, dependiendo de sus responsabilidades, su tiempo, lo que hacen fuera de. Pero siempre debemos exigir. No podemos esperar que nos nazca sentirlo porque estamos en la carne, vivimos en la Algo carne. que dijo mi pastor una vez, y yo siempre lo he recordado, es que como la carne nunca va a querer orar, siempre que nosotros nos llegue el pensamiento de orar, como que hacerlo ahí mismo. Sí, así es. Porque si le damos Di que, tiempito... ay, ahorita, así Ahorita. se nos va el día entero en ahorita y ahorita y nunca lo hacemos. Yo recomiendo mucho sacar un tiempo específico. Un tiempo que tú sabes que nada te va a interrumpir. Entonces, no importa la excusa que tú te vayas, que la carne te quiera poner en ese momento. No, este es mi tiempo de devocional. Así es. Yo entiendo. También, diga. Dale. También me gusta mucho iniciar con adoración. ¿A ti Sí, no? a mí sí. Me encanta. A mí me gusta mucho escuchar un poco de música antes de Iniciar. eso como que te entra Sí, en en el el mood. mood. Exacto. Sí, eso es bueno. A mí me gusta también leer libros de personas que yo sepan que son inspirados por Dios. Watchman Nee. Creo que es el único que me gusta, ¿verdad? Porque por ahí es que estoy empezando. Y Me bueno. gusta leer libros solamente. Pero ¿cómo leer. hacer un buen devocional? Lectura, oración, escuchar la palabra, adoración. Organízalo como tú quieras, a tu gusto, y no te fuerces en tiempo, en durar tanto, sino disfruta. La presencia de Dios. Exacto, entonces va a ser que tú no vas a querer salir. Tú vas a estar esperando día a día a llegar al momento de tu devocional. Sí, amén. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo llevan siendo cristianos? Yo recuerdo que nosotros
Antes de congregarnos en la iglesia que estamos ahora, andamos muchísimas iglesias y en cada una de ellas nos convertíamos. Nosotros nos convertimos como 7 En veces, yo 7 creo. iglesias. Las 7 iglesias del Sí. Apocalipsis. Nosotros anduvimos iglesias bautistas, como 4. Fuimos ahí a otras iglesias pentecostales. Porque ya, no sé si es obvio, pero nosotros no éramos cristianos Ujú. cuando nos... Bueno, Jeremy fuimos novios. sí era cristiano. Eso es Él- debatible. Él decía ser cristiano, pero él le Exacto. faltaba mucho conocimiento, imagínate. Tú te ibas a Yo- unir en yugo desigual. Estábamos en la pandemia, ahí fue cuando yo conocí a Dios. Estaba leyendo la palabra. Y yo recuerdo que cuando hablaba contigo, yo sí hablaba como que, oye, yo tengo mis reglas cristianas. Señores, pero yo me acuerdo, hablando de reglas cristianas, una vez Jeremy me salta en la noche, como a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. En la Vamos noche a a- las 10 de la noche. Voy a hacer un ayuno la semana entera, no me hables. Yo me Y no me acuerdo. volvió a escribir. Y no, entonces yo tenía algo que yo entiendo que es un mal concepto. O sea, no está mal, pero llamarlo ayuno es debatible. Yo dije, el ayuno no era ayuno de comida, Era de redes sociales. era de redes sociales. Entonces, el ayuno era básicamente ayunar de Eliana. No quería hablar con Eliana. Pero también yo entiendo y creo, remontándome a ese tiempo, que eso era un poquito estrategia de dar interés. Porque tú tenías una batalla ¿Con qué? de que tú me querías un día tratar como amigo y al otro te me quería insinuar. Entonces yo dije, ok, si acabó la conversación, hasta aquí, no vamos a hablar nada. Y se lo hice eso como 3 veces. Y la sierva volvía a los 2 días. No, Jeremy, ya ¿Qué? no lleguemos hasta ahí. Ajá, no quiere que lo diga. Hola, ¿cómo estás? Te extraño. Sí, pero nos salimos del tema, nos salimos de la pregunta. ¿Tú quisiste hacer? ¿Cuál era la pregunta que a mí se me olvidó? ¿Cuál era la pregunta? Dios. Ah, ¿qué tiempo llevamos siendo cristianos, sierva? 2 años, 2 años. 2 siendo años, fue cristianos. 10 de octubre de 2022, para ser exacto. Ujú. En la iglesia, yo entiendo, no, obviamente nos volvimos a convertir ese día. Sí, pero esta vez la definitiva, la de verdad. Nosotros veníamos del primer summer. Sí. Sí, nosotros hicimos el summer, los dos, o sea, en estados separados. Porque mi intención, yo empecé el proceso primero, eso es bueno hablar de eso. Yo empecé el proceso primero Del summer. del summer. Los que no saben lo que es el Summer Work and Travel es un programa que tienen varias agencias aquí en el país, en donde te da la posibilidad de tú trabajar 4 meses en los Estados Unidos. Entonces, 3 meses y algo. Entonces, yo conocí ese proceso y empecé a hacerlo cuando ya tú y yo éramos novios. Y si algo yo he hecho, y tal vez esto no es 100% bueno, es que todo lo que yo hago, Él quiere que Elianita lo haga. así es, todo lo que yo hago muchas veces, prácticamente yo he dicho que por esa parte, desde que tú tienes los 18 años, tus intereses se han semejado mucho a los míos, porque hemos estado haciendo casi lo mismo todo el tiempo, incluso desde llevarte a los pies de Cristo, que eso es algo en lo que le doy muchas gracias a Dios. Entonces nosotros estábamos haciendo el Summer Work and Travel y yo hago el proceso y luego hago que ella entre al proceso y luego yo iba a dejar el proceso Es verdad. porque yo encontré un trabajo aquí que me estaba pagando muy bien. No era bueno porque me estaba sacando de los caminos de los estudios, etcétera, Él se etcétera. pasaba el día entero. El día entero trabajaba. Yo hacía OT todo el día. Yo trabajaba 12, 14 horas al día cogiendo llamadas. Y Ah, pero trabajábamos al frente. para que tú veas, trabajar, eso no fue Eso no fue intencional. planeado. No. Eso no fue intencional. Que a ella la contrataron en un lugar, a mí en otro, y estábamos literalmente al frente. Cogíamos los lunch a la misma hora, los breaks, de que para comer juntos. Y ahí se fue todo el progreso del gym, porque íbamos a Sí. McDonald's casi todos los días. El sueldo de nosotros era en McDonald's que se iba. Sí. Pero yo estoy en ese trabajo y dije, bueno, ya yo no voy para el summer. Yo había pagado $1,000 y pico de dólares y lo iba a dejar en el olvido incluso. Y más de lo mismo. Yo estoy trabajando ahí. Y me entró en ese trabajo. Le digo a Eliana, deja ese trabajo, ven para acá porque aquí están pagando bien. Ya yo hablé con el supervisor y él me dijo que no importa cómo a ti te vaya, él te va a pasar. Entonces, Eliana va a trabajar. ¿Y qué pasa el primer día de trabajo, Eliana? El primer día que yo voy, votan a Jeremy.
Eso fue increíble. Yo lloré, señores. Yo lloré porque fue incluso injusto. A mí me votaron por una mujer que yo hice una llamada y ella dice que yo la traté mal, que no sé qué. Entonces yo hablé con un supervisor, los que trabajan en call centers me entenderán, y el supervisor quedó de llamar a esa mujer. Y no la llamó. No la llamó porque el supervisor, yo no quiero especular, pero es lo que se dice, estaba un poco enamorado de De una chica. de una chica que yo no tenía interés en esa chica, ya yo era un muchacho cristiano y yo estaba con Eliana. Pero sí, incluso nos sentábamos al lado, era amiga mía, y él nunca le dio el interés de llamar a esa mujer. Entonces la mujer escaló, hasta que llegó al cliente de los Estados Unidos, quien directamente allá me mandó a votar. Me mandó a votar. El primer día de Eliana de trabajo. Pero Dios es bueno porque ese mismo día, no sé si tú recuerdas, era el último día para tú hacer el último pago del Summer. Ajá. ¿Te acuerdas? Y Jeremy pudo pagarlo. Literal, yo salí de ahí, Eliana se quedó trabajando. Una semana duré. Duró una semana y creo que 3 de los 7 días estaba llorando. Sí, ay Dios. No me gusta aquí, decía. Y yo de ahí, de ese trabajo, cogí un Uber y me fui a pagar mi Summer. Y hicimos los dos el Summer, luego Eliana entró, pero tú tenías una conexión, era o algo así, en otra agencia. Sí, mi tío conocía al dueño de una de las agencias. Y por Entonces, eso nos fuimos en agencias separadas. y por lo tanto, estuvimos como a 28 horas era de diferencia en los estados. Sí, 28 horas En carro. En carro, sí, 28 horas. Pero nunca nos vimos en el Summer entero hasta el final. Entonces, ya durante todos estos años, nosotros hablábamos de que teníamos que formalizarnos con el Señor, de que teníamos que asistir a una iglesia, teníamos que entregar nuestra vida a Cristo. Es que nosotros, o sea, nos hacíamos llamar cristianos. Sí, creíamos que éramos. Exacto. Yo recuerdo que yo decía que yo era cristiana y yo no había aceptado a Cristo en mi corazón. Exacto. Y asistíamos a unos cultos por Zoom. Virtuales. Ajá. Que shout out a la iglesia Getsemaní, que fue la iglesia en la que yo prácticamente Iniciaste. empecé, Ujú. que fue con mi amigo Rayling. Y de ahí yo la llevé a ella, eran los servicios virtuales porque estábamos en medio de la pandemia. Entonces, técnicamente nos hacíamos llamar cristianos. Pero yo digo que cuando yo me le tiro a la señorita aquí presente, yo no era un cristiano con mucho conocimiento. Yo entiendo que mi corazón estaba en Cristo, Ujú. pero no tenía el conocimiento porque hasta me uní en yugo desigual, sin darme cuenta, pero era algo que yo no sabía. Pero todo es un plan de Dios. Y nada, cuando llegamos del Summer fue que nos Fuimos a la iglesia en la que actualmente nos congregamos. Centro de Vida y Avivamiento, que como yo llego, no es como que de la noche a la mañana yo fui. O sea, sí, pero nadie me invitó. No sé si tú te acuerdas cómo es, si tú lo quieres contar, de dónde es que yo conozco a Centro de Vida. De tu hermana, Cassandra. Mi hermana, que ya no es cristiana, pero en su tiempo lo fue. Yo cuando era más niño, como 14 años, yo iba a esa iglesia. Entonces, las 7 iglesias que anduvimos, era buscando lo que Centro de Vida y Avivamiento tenía. Que si alguien está viendo este video y está buscando una iglesia, Centro de Vida y Avivamiento es la solución. es la solución para todos tus problemas, mi hermano. Entonces ya, de ahí nos quedamos, 10 de octubre, y ya son 2 años, 2 años. un mes y alguito. alguito. Así es. Siguiente pregunta. ¿Qué nos motivó a predicar en el metro? Fueron cosas diferentes, porque ¿Qué yo... se relacionan? Se relaciona a Se final de relaciona. cuentas, porque sigue siendo inspiración de Dios. Pero yo empecé a predicar primero que tú. Ujú. Yo empecé a predicar, marzo de este año, pero el llamado lo tengo de parte de Dios desde noviembre. Yo tenía sueños, yo no podía dormir pensando en predicar en el metro. Y fue un proceso, porque me montaba en el metro y no podía predicar. Me montaba, no me salían las palabras, y así duré 4 veces de a 1 hora intentando predicar en el metro. Y nunca me salía, pero luego ya pude hacerlo. A mí, ¿qué me motivó a predicar en el metro? El llamado de parte de Dios. Yo entendía y Dios me hablaba diciéndome como, oye, tú puedes crear un impacto, porque un joven de 21 años, no me estoy dando ninguna gloria, toda la gloria sea para Dios, pero un joven de 21 años que te dio un mensaje con una buena educación, con un buen hablar y que no ataque a las personas, es algo que es agradable. Y por la misma vuelta, conocen a Cristo, que es lo importante. Entonces, esa fue mi motivación. ¿Cuál fue la tuya?
Yo siempre he sido una persona muy tímida. Quien me conoce lo sabe. Así es. Y la mayoría de cosas no me salen como a mí, dizque naturalmente. Ay, yo quiero ir a predicar al metro. Pero Jeremy, así como dijimos ahorita, Jeremy como que traza un camino para que yo vaya detrás de él. En el momento que yo vi que él estaba predicando en el metro, él quería que yo vaya a predicar en el metro. Así es. Y recuerdo que una vez yo fui a predicar en el metro y no fue No fue perfecto. No fue perfecto. Pero comparado conmigo, que tuve que ir 4 días y no me salió, a ella le salió la primera Yo vez. hablé la primera vez de una vez. Y se equivocó, me recuerdo que dijo, amén. Dejó el mensaje por mitad y dijo, amén. Recuerdo que yo grabé ese video y no sé qué fue lo que lo hice, que lo boté, mano. Pero entonces, ahí ella predica esa vez y tú duraste meses después. Exacto, ya yo no volví a predicar. Y yo la dejé. Yo Ajá. no quería presionarla porque yo entiendo que eso es algo que tiene que salirle a ella si ella lo quiere hacer. Y si es de parte de Dios, ella lo iba a hacer. Él me presionaba, pero no tanto. Era como que tú lo tienes que hacer, pero si tú no quieres, No. tú lo tienes que hacer, pero si tú no quieres, hazlo. Pero yo duré, cuando tú me saltaste con que quería predicar, yo tenía meses que no te hablaba de eso. Sí, es cierto. Eso fue, ¿cómo fue ese día? Porque yo no recuerdo exactamente cómo fue que tú me dijiste. Yo recuerdo que un día yo estaba tranquilita en mi casa, normal, un día normal, y yo empiezo a tener como pensamientos del metro y como de mí predicando en el metro, y yo no tenía todavía el mensaje. Entonces, ese día, yo creo que era lunes, yo estaba libre del trabajo, y yo me acosté temprano a dormir. Y yo me acosté como a las 7 de la noche, y a las 11 de la noche todavía estaba yo, metro. Y tenía el mensaje, y yo dije, pero yo me quiero dormir. Entonces dije, déjame hacer el mensaje. Y lo escribí y te lo mandé a ti. Sí. Y ahí tú te diste cuenta que era para el metro por la manera en la que yo lo estructuré. Pero básicamente fue como a ti. No, y no tengo la tranquilidad de pensar de que fue de parte de Dios, Sí. a pesar de que fue igual. Porque yo subí un video a mi TikTok y a mi Instagram contando el story time de cómo fue mi motivación, cómo fue para yo predicar, etcétera, etcétera. Y los comentarios eran de verdad Similares. cientos de personas diciendo me está pasando lo mismo, me está pasando lo mismo. Y eso yo entiendo que es un movimiento que Dios está levantando en nuestra generación, de que muchos jóvenes, Dios está llamando a muchos jóvenes a que prediquen su palabra en lugares públicos. Amén. En lugares donde hay personas que no conocen de Que Cristo. necesitan de Cristo. Exactamente. Entonces, por eso siempre he tenido la tranquilidad de saber de que fue de parte de Dios, aunque nos haya pasado igual. Y tú sabes que yo recuerdo que cuando tú decías eso, ese testimonio, yo nunca te lo dije, pero es que tú siempre has sido como que tan intenso y como que tú quieres hacer muchas cosas para el Señor. Entonces, cuando tú decías que tú no podías dormir, yo pensaba que era de parte tuya, porque tú siempre has sido así como ansioso, intenso. Pero uno no lo entiende hasta que lo vive. Exacto, exacto. No, yo no quería. Yo quería dormir, así como tú dijiste, Dios mío, yo le decía, Dios mío, déjame dormir, ya está bien, déjame dormir. Y ya cuando yo prediqué la primera vez, todavía cuando fallé, no podía seguir durmiendo, era igual. Yo duraba horas para dormirme, pero ya cuando abrimos la boca, Señor me soltó, gracias a Dios, a seguir haciéndolo. Siguiente pregunta. ¿Qué días frecuentan en el metro? ¿Qué días frecuentamos en el metro? Los días pueden variar. Sí. No son los mismos para Jeremy que para mí realmente. Porque Eliana, nosotros, para los que no saben, nosotros empezamos a grabar siempre en la parada de las Hermanas Mirabal. Esto puede ser un poco aburrido para los que no son de República Dominicana, pero Eliana vive muy lejos de ahí. Entonces, Eliana sí predica usualmente los lunes. O viernes. Exacto, lunes o viernes a las 11 de la mañana. Y usualmente cuando tú predicas es para grabar. Pero, por ejemplo, hoy veníamos para acá a grabar y nos montamos en el metro. Nos montamos en el metro predicamos. Exacto, hicimos un par de mensajes y ya. Entonces eso puede variar, pero yo no... Lo mío sí varía, lo mío puede ser cualquier día de la semana porque yo vivo cerca. Random. Exacto, yo vivo cerca y yo no solamente he ido a predicar para grabar, yo también predico fuera de grabar. Siguiente pregunta, te toca a ti, Elianita. Siguiente pregunta. Aquí hay como 5 preguntas ahora. Sí. Porque son preguntas que se responden todas juntas. Entonces, dila todas. Ok. Ambos dieron el paso juntos. ¿Por qué decidieron convertirse? Describe el día que aceptaste a Jesús. ¿Qué los motivó a dar el paso al mejor camino?
Buena pregunta, muy buena Muy pregunta. buena pregunta. Lo que digo es que todo se trata de lo mismo porque es el mismo día, básicamente. Estamos hablando de cuando dimos el paso. ¿Y qué nos motivó? Que nosotros, como dije anteriormente, nos considerábamos cristianos. Lo que nos estaba faltando era congregarnos y esforzarnos en mantenernos apartados para el Señor. Entonces yo entiendo que ya desde que volvimos, nosotros no duramos mucho después del summer, No, yo creo que el primer domingo fuimos a la iglesia. Volvimos y el primer domingo, pero no a Centro de Vida. ¿no? No, fue a la iglesia bautista. Yo me acuerdo porque nosotros el próximo domingo y el de arriba también fuimos. Y yo me convertí, yo me acuerdo que tú no te convertiste, porque la iglesia bautista lo que hacen es que te dicen, todo el mundo baje su cabeza y cierre sus ojos. Era la de tu primo. Fue a esa que fuimos. Fuimos a esa también. Nosotros fuimos como a 3 iglesias, porque nosotros llegamos el 14 de septiembre. Ujú. Perdón. Y luego fuimos 3 semanas seguidas a 3 iglesias diferentes, Ok. a 2 bautistas y a la del primo mío. Y luego, hasta el 10 de octubre, fue que fuimos a Centro de Vida. Entonces sí, por ahí va. Pero nosotros teníamos ese deseo ya. Sí, el Señor ya había estado trabajando con nuestros corazones. Así es, amén, amén. Entonces, dimos el paso juntos. Sabía. Describe desde tu punto de vista cómo fue ese día para ti. Es una de las preguntas. Para mí ese día, yo me acuerdo que no estaba ni predicando el pastor. No. Ay, yo me recuerdo de esa predicadora. Siempre la voy a recordar. Yo la sigo en todas sus redes. Rosa, ¿Rosa Sí. qué se llama? Ramírez. Rosa Ramírez. No la hemos vuelto a escuchar predicar. No, pero sí la hemos visto. La hemos visto en varias actividades. Que ella sepa, si nos está viendo, que le tenemos un espacio guardado en nuestro corazón. Muy especial. Sí, porque nos dio una buena palabra, etcétera, etcétera. Y cuando ella nos convertimos con mi hermano Jason, Jason fue el que me hizo la confesión de fe a mí. Él nunca se acuerda de eso, yo se lo digo casi siempre y nunca se acuerda. Dice, ¿verdad? Fui yo. Pero que próximamente lo vamos a tener aquí, si Dios lo permite. Y ese día fue un día maravilloso. Un día maravilloso porque yo me acuerdo que lloramos en la presencia de Dios. Nunca se me olvida que yo estaba con los mocos afuera y vienen y me dicen, dame tu nombre y tu nombre. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y nunca se me olvida, nunca se me olvida. Fue un día maravilloso. Ya desde ahí tomamos piso porque nosotros entendíamos que no estábamos correctamente en el camino. Claro. Aunque nos sentíamos cristianos, entendíamos que teníamos que hacer la confesión de fe y que teníamos que cambiar nuestro estilo de vida. Sí. Y nada, desde tu punto de vista. Yo recuerdo que fuimos a la iglesia, ¿verdad? Ese día. Y ella estaba predicando justamente parte de su testimonio. Yo no me acuerdo de nada de la Sí, predica. de su ¿Tú te acuerdas? testimonio, sí, Wow. claro. Y yo veía todas esas siervas adorando así como, y se veían tan bonitas desde mi punto de vista. Y yo decía en mi corazón, wow, yo quiero adorar como ellas. Wow, yo no sabía eso. Ok, da un momento que me voy a poner sentimental. No llores. Ok, no lloro. Sí llora, en verdad, No, quedaría no lloro, lindo no para el lloro. bonito. Te quedaría lindo para el ¿Al video. ¿Qué fue que yo dije al bolito? Ajá. Dale, llora, Silva, llora. Ok. Tranquila. Y yo veía como siempre el Señor ha tenido ese recibimiento en nuestra iglesia, tú sabes, ¿verdad? Sí, así es. Y yo no sentía lo que ellos estaban sintiendo. Yo estaba como que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo Indiferente. reaccionar, indiferente. Pero yo quería como adorar como ellos lo estaban haciendo. Y yo recuerdo cuando ella terminó de predicar, ella dijo algo como que había una persona en especial, como que Jesús le estaba llamando, algo así. Y yo en ese momento, cuando ella estaba diciendo eso, yo cerré mis ojos. Y yo dije, Señor, háblame. Y yo lo dije como sin saber de qué manera el Señor me iba a hablar. Yo ni siquiera sabía si Él verdaderamente me iba a hablar. Para mí, que me hable, era como que yo sentir la presencia de Dios. Pero cuando yo abrí los ojos, después que yo terminé de decir, Señor, háblame, yo vi a esa mujer así, haciéndome así, Wow. dándome la mano. Y me llevó, recuerdo que para adelante, y me dio una palabra muy bonita que yo como que concuerda tanto con lo que yo había vivido. Ella me dijo, parte de lo que yo había vivido, era que yo hace mucho tiempo debía de estar muerta, pero que el Señor me había librado.
entre muchas otras cosas que me dijo. Y me dijo que ese día iba a marcar un antes y un después en mi vida. Y fue así. Y así fue. Fue así. Bueno, aprovechando eso que tú cuentas de cosas que tú viviste, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue el proceso luego de entregar tu vida a Dios? O sea, de entregar tu vida a Dios, pero nosotros entendemos esa pregunta como que, ¿cómo es el proceso luego de darle el sí a Cristo? Aprovecha para contar un poco de tu testimonio. Bien, como nosotros entendemos esa pregunta, es como que en el momento que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, hay todo un proceso después de. Entonces nosotros lo queremos tomar desde ese proceso, ¿cierto? Así es. Hay muchas personas que van a la iglesia y aceptan a Jesús como su Salvador. Así es. Y ya al otro día se les olvida. Entonces ellos no hicieron nada. Pero en el momento que tú aceptas a Jesús, hay todo un proceso detrás, como que tú tienes que ir dejándole tus cargas al Señor. Muchas personas creen que se trata de prepararme y luego ir. Y no, es todo lo contrario. Dice el versículo, venir a mí trabajados y cargados, y yo les haré descansar. O sea, de lo que se trata es de tú dar el salto de fe y luego es que comienza el proceso. Exacto. Pero algo para decirle a todas las personas que creen que durante el proceso tú estás siendo salvo. O sea, aunque tú estés en una batalla contra el pecado, tu confesión te hace salvo. Claro. Lo único que tú estás en una batalla constante de que estamos con la carne. Pero muchas personas creen que deben de pasar primero el proceso Y luego, después convertirse. y eso es totalmente un error. Es totalmente un error porque nosotros somos santos siendo santificados Constantemente. en todo momento. Entonces, eso es muy importante mencionarlo porque cada uno tiene un proceso diferente. Cada uno tiene un proceso diferente. ¿Cuáles fueron las cosas que tú tuviste que dejar? ¿Cuáles fueron las batallas, las cosas que tú tenías antes de Cristo que se fueron después de Cristo y cómo? Esta es una pregunta que, bueno, porque es que yo tenía depresión y tenía ansiedad, pero hay cosas que yo le entregaba al Señor y actualmente yo no recuerdo como que, ok, en ese día yo dejé de sentirme así, simplemente dejó, o sea, ya, Desapareció. exacto, desapareció de la nada. Y tú dices a los 2 meses, oh, pero ven acá. Pero yo tengo mucho tiempo que no me siento así. Exacto. Y así mismo ha sido muchas cosas. Yo entiendo que las cosas que a mí me eran difíciles de dejar, pecaminosas, yo no me di cuenta cuando las dejé. Yo me doy cuenta al tiempo y digo, oh, pero mira, esto dejó de ser un pecado reincidente en mí. Ya yo no siento la necesidad de hacerlo. Siempre hay otras batallas. Claro. Uno va siendo santificado, entonces unas cosas las deja, se encuentra con otras cosas que a veces son más fuertes, a veces ya por la fortaleza que tenemos en el Señor se nos hace más fácil, entre comillas, porque estamos poniendo nuestra fuerza en Él. Pero es así, de la noche a la mañana uno dice, oye, pero yo llevo 2 meses ya que no hago esto. Sí, pero antes de como de que se me vayan esos pensamientos que yo tenía que no eran del Señor, yo sí se lo entregaba mucho, como que cada vez que yo me sentía de esa manera, yo oraba al Señor. Entonces como que yo le dejaba mis cargas a Dios. Yo recuerdo que yo no sabía por lo que tú estabas pasando. Yo no sabía qué tan fuerte era lo que tú estabas pasando. Y eso yo nunca te lo he dicho, pero hubo una noche que tú me hablabas y me mandaste un listín y me dijiste y que mira, esto yo lo escribí para dejarlo en mi celular para que tú lo leyeras. Y era una cosa, unas palabras de una persona que está haciendo una carta suicida. Yo siento que, yo siempre te lo he dicho eso, pero es que tú siempre como que lo tomabas a la ligera. Sí. Pero tú crees como que yo decidí estar así, pero no era así. Eso era un error mío. Como yo no estaba sufriendo eso, Exacto. yo decía como, ¿tienes pensamientos suicidas? Simplemente Deja de déjalo. pensarlo. Eso es como que tú tienes hambre, no tenga hambre. Ya. Pero no, yo tenía ese error. Entonces, cuando leo esa carta, que yo digo, oye, es en serio. No recuerdo si eso fue estando en el centro de vida ya o Sí. después. Ya eso era estando sí, porque era como el principio, entonces tenía que ser. Entonces, ella me deja esa carta y yo, oh, en serio. Y recuerdo que esa noche yo lloré y todo. Nunca ¿En te lo dije serio? así. Porque era fuerte la carta. Era bien fuerte. Entonces, era como si estaba decidida. Y es que yo tenía depresión, pero mi vida a los ojos de otras se puede ver perfecta. Se podía ver perfecta. Yo tengo una familia que me quiere, que me ha cuidado siempre. Siempre he tenido a Jeremy. Bueno, no siempre, pero en ese momento tenía a Jeremy, Exacto. que también me quiere, me cuida.
me valora. Trabajaba, creo que estudiaba. Entonces yo tenía una falta de propósito tan grande y como una tristeza y yo no entendía por qué. Pero, esas son cosas que el enemigo intenta sembrar en nosotros. Sí. Pensamientos que el enemigo intenta sembrar en nosotros y que Cristo se lleva. Solo es cuestión de tú dejarle tus cargas a Él. Y como tú dijiste, de la noche a la mañana, se fue. Seguimos. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los planes a futuros? Yo creo que esa pregunta me tocaba a mí. Sí, ¿cuáles son los planes a futuro? Bueno, es que eso es muy, muy general, abarca muchas cosas. Yo sí soy una persona que a veces planea mucho, pero últimamente... ¿Qué fue? Pero últimamente he intentado lo que dice mucho, go with the flow. Déjale al Señor que se vaya viendo, qué es lo que Él quiere. ¿Qué tengo planeado yo en específico con este canal, La Palabra? Espero en el Señor que pueda difundir mucho su palabra, testimonio de personas que Dios les ha transformado. Que puedan edificar. Que puedan edificar a los demás. Tengo pensado en abrir segmentos respondiendo preguntas de las personas que no están en Cristo, que tengan acerca de la palabra, contradicciones, cómo orar, de dónde viene Dios, a Dios quien lo crea, cosas así. Quiero darle mucho espacio a que el Señor hable a través de este canal y siempre seguir haciendo la obra evangelística. Nunca dejar de predicar en el metro mientras me lo sigan permitiendo. Y nada, siempre hacer su obra. Ese es mi plan a futuro. ¿Y el tuyo? Bien, como nosotras las mujeres somos un poco más emocionales, yo diría que mis planes a futuros están crear una familia, casarme. Casarme. Te voy a interrumpir ahí mismo. Te interrumpo de una vez y miro a mi cámara. Porque la siguiente pregunta, gente, tienen que calmarse, Dios mío. Tal vez tuvimos como 30 preguntas en total. De las 30 preguntas, 7 fueron ¿cuándo es la boda? Si me pueden hacer zoom, por favor. Para el que no sabe, que creo que debimos empezar por ahí, yo tengo 21 años. Yo tengo 22 añitos también. Y la sierva no se quiere casar ahora, ¿verdad? Qué difícil me la pusiste. ¿Tú te quieres casar ahora, sí o no? O mañana, ¿no? Mañana no, pero como en 3 meses sí. No, la boda, esa pregunta de cuándo es la boda, no hay fecha. No hay fecha, ¿verdad que no? ¿Por qué me miran así? No le pongan la cámara, por favor, a ella. No tenemos fecha como tal. El deseo es que... Me está intimidando su mirada. El deseo es que no sea muy lejana la fecha. No sea muy lejana. Estamos esperando que Dios nos dé la señal. Pero ¿qué? Coméntale a las personas como en qué año. Claro, porque tú tienes que responder la pregunta precisamente. Tú no le estás respondiendo la pregunta. Ahora eres tu locutora. Ahora ella se volvió locutora. No, mi deseo, porque está en mí. Supuestamente yo soy el que tengo que doblar la rodilla, ¿verdad? Entonces yo entiendo que del 2026 no pasamos. Tranquila, sierva. Tranquila. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos tranquilos con esa fecha. Mi gente, muchas gracias a los que duraron hasta aquí. La verdad es que el video pasado tuvo un recibimiento muy bueno. Las personas estuvieron recibiendo el video de buena manera. Les gustó el testimonio de Talía, que fue un testimonio muy fuerte. Bueno. Las personas que no lo han visto, vayan a verlo. Vayan a verlo porque estuvo muy fuerte. Próximamente vamos a tener un hermano en Cristo aquí, que tanto Eliana y yo lo conocemos. Que Eliana le diga si el testimonio es bueno o no. Rubén, no sé si recuerdas. Sí, ¿cómo que sí lo recuerdo? Muy bueno su testimonio, de verdad, que impacta vidas. Impacta vidas. Y lo vamos a tener la semana que viene. Dios mediante. ¿La que vienes o la que viene? No, tú no me vas ahora a hacer quedar mal a mí. Te gusta lo de locutor a ti. La que viene. Tenemos a Rubén Núñez. Dios mediante. Y nada, Elianita, a la cámara del medio, un último mensaje. Me gustaría que le des un mensaje para los jóvenes que no están siguiendo a Cristo. Yo entiendo que
nosotros como jóvenes, a veces sentimos, pensamos, antes de entregarle nuestra vida a Cristo, que es un desperdicio. Eso es lo que yo he escuchado, como que, ¿cómo tú le vas a entregar tu vida a Cristo? Sí, Que a ti te falta demasiada vida por vivir. Pero les digo que en Cristo, de verdad, que no hay desperdicio. En el mundo lo único que tú vas a encontrar es perdición, soledad, tristeza, cosas que realmente no te van a llenar. Dime tú, si me estás viendo, que tú no sientes ese vacío. Que cuando tú llegas de esas fiestas, te das esa borrachera, al otro día tú no te sientes mal, sucio. Dímelo. Entonces, yo te digo en el día de hoy que te acerques a Cristo, que des el paso y que lo demás lo hará Él. Así como lo hizo con nosotros, Amén. como lo ha hecho con tantas personas del bajo mundo que salieron de las drogas, de la prostitución, del alcohol, de las adicciones. Así también lo puede hacer contigo. Y tú estás mencionando eso no por cliché. Nosotros conocemos, aunque sea 2 personas, de cada una de las cosas que Así tú es. mencionaste. Y hemos visto cómo Dios cambia sus vidas. Así es. Así que, nada, gracias por estar aquí con nosotros, Eliana. Esperamos tenerte en algún que otro episodio. Si la gente quiere, póngalo en los comentarios. Si quieren que Eliana vuelva, a que me siga relajando por yo decir bienes. Ella no sabe si yo quería decir bienes raíces. Ya. Pero gracias, Jeremy, por invitarme. Un placer, un placer. Y nada, mi gente, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Stay tuned. Bye bye.